trabajar. Bien. Los mortales hacemos Word, Sergio, cuando no queremos hacer presentaciones. Pero yo ya les dije, o sea, yo soy una persona que tiendo a ser vago, o sea, que cualquier cosa que puedas hacer para laburar menos, lo voy a hacer. Si yo tuviera que hacer un Word con esto, tendría que duplicar el trabajo, porque por un lado tendría que hacer el script y por el otro lado tendría que hacer el Word. O sea, de esta manera hago las dos en una y además, como pueden ver en el RMD, usé, digamos, las funciones nuevas de la versión 1.4 de RStudio. Entonces, también, o sea, esto ya, fíjate que, por ejemplo, si esto lo hubiese hecho de la manera tradicional en Markdown, tendría que haber escrito todo con códigos, por ejemplo, para lo que es los títulos, como está acá. Sí. Y sin embargo, no, me fui por la cómoda. Y utilicé, digamos, el nuevo editor visual de RStudio. No sé cuándo van a terminar lanzando la versión definitiva de la actualización de RStudio. Pero bueno, hoy vamos a ver una introducción a clustering. Acá aproveché para usar un poco de material de la maestría. Y bueno, como lo ejemplificó de manera excepcional Walter Sosa Escudero en el libro Big Data, dice, esto se trata de ordenar el último cajón de la cocina, ¿no? O sea, ese cajón que tenemos por lo menos en todas las cocinas argentinas, que suele ser el último, en donde ahí entra de todo, o sea, desde los cueritos para reparar las canillas, o las llaves de agua, para que lo entiendan, donde tenés por ahí las velas, donde tenés por ahí alguna herramienta, tornillos, pilas, de todo, ¿no? O sea, y entonces, bueno, en ese quilombo de cosas, uno si lo quisiera categorizar, digamos, o sea, lo que estaría armando serían como distintos tipos de grupos, ¿no? Entonces, lo que en esencia vamos a resolver con los algoritmos de clustering es justamente la detección de grupos entre los datos. Los grupos tienen que reunir a su vez dos características, o sea, las características de los casos, o sea, hacia adentro del grupo, tienen que ser similares, y los datos fuera de los grupos, o sea, tienen que ser diferentes en sus características. ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. Tienen que ser iguales dentro del grupo y diferentes para con el resto. Claro, sí. Entonces, después hay varios tipos de algoritmos de clustering. Hoy nos vamos a centrar más que nada en los no supervisados. ¿Sí? En los algoritmos supervisados, o sea, lo que nosotros tenemos es, empezamos a trabajar con algunas categorías que ya conocemos y le decimos al algoritmo, o sea, después, buscame en estos datos nuevos todos los casos que se parezcan a estos y clasifícamelos. Por ejemplo, nosotros podríamos tener para este tipo de análisis evaluaciones de desempeño, y entonces nos decimos, bueno, estos son las personas con alto desempeño medio y desempeño bajo, y después le pasamos información nueva y le decimos al algoritmo que lo clasifique. En la maestría hicimos un ejercicio parecido, salvando las distancias, para clasificar propiedades, y según el tipo de propiedad y el valor que podría llegar a tener, asignar el tasador, digamos, más especializado en ese tipo de publicación, en ese tipo de propiedades, para que lo tase mejor. Entonces, de esa manera, lo que estábamos buscando era
hacer como una mejor asignación de los cazadores en función de su experiencia y de su criterio, ¿no? Después están los algoritmos no supervisados, y uno de los más sencillos de utilizar es el de Camins, donde acá básicamente le decimos al algoritmo: mira, quiero encontrar 3 grupos, 4 grupos, 5 grupos, pero después yo no tengo control sobre, bueno, cuáles son las características de estos grupos. Yo digo, bueno, encontrarme 3 grupos, y el algoritmo lo que va a hacer es dividir, digamos, mi dataset en 3 grupos. Pero después no hay mucho control en lo que nosotros podemos hacer, digamos, en la definición de cada uno de los casos. Pero bueno, algunos usos de este tipo de algoritmos no supervisados. Bueno, con los algoritmos supervisados, los problemas que habitualmente se resuelven son los problemas de regresión y de clasificación. Y con los algoritmos no supervisados podemos encontrar, bueno, distintos tipos de grupos, y se utiliza, por ejemplo, para detectar novedades en los datos, fraudes, similitudes entre textos. Entonces yo puedo decir, no sé, García Márquez y Gabriel García Márquez, y que un algoritmo me los interprete como que son el mismo autor. Lo cual para text mining como que le agrega una capa de sofisticación y de valor agregado muy interesante, y demás. Respecto de los tipos de algoritmos... Sergio, Sí. perdón, porque sabes que me perdí, se me fue el cerebro en ese momento. Entonces la diferencia entre algoritmo supervisado y no supervisado es que el supervisado nosotros le indicamos las categorías de clasificación, por ejemplo, no sé, edad. O sea, nosotros le decimos, o antigüedad, por ejemplo, que los clasifique por antigüedad. Y en el algoritmo no supervisado, el algoritmo no supervisado, el algoritmo lo que hace es automáticamente, por algún criterio que considera el algoritmo, hace la clasificación. Claro. Sí, sí, sí. Claro, en los algoritmos supervisados igual el criterio es por varias variables, o sea, no es por una sola. Digamos, o sea, hipersimplificando el ejemplo sería, bueno, en base a no sé, a la edad, clasificámenos en generaciones, por ejemplo. Pero en donde yo lo usaría es para decir, bueno, mira, los empleados con estas características, o sea, con todas estas variables, hay un grupo de empleados que son personas de alto desempeño. Hay otro grupo de empleados que son personas de desempeño medio, y hay otro grupo de empleados que con estas variables, o sea, son empleados de bajo desempeño. Entonces mi categoría objetivo, mi clasificación objetivo va a ser desempeño alto, medio y bajo. Así que ese va a ser digamos, la parte supervisada, porque yo en algún momento tengo que entrenar al modelo para que sepa identificar estos 3 tipos de grupos. Así cuando yo le paso información nueva, o sea, datos nuevos, sobre lo que aprendió antes, lo va a aplicar para reconocer otro tipo de grupos. O sea, otro tipo de clasificaciones en los casos nuevos. Con los algoritmos no supervisados, lo único que, por ejemplo, con el Camins, nosotros le decimos, bueno, quiero 3 grupos, quiero 5 grupos. Y ahí el algoritmo hace su magia. Sin nosotros definirles cuáles serían las variables a considerar. Claro, ahí, o sea, ahora vamos a ver un poco el paso a paso de lo que hace Camins, pero digamos, o sea, lo hace solo sin que nosotros intervengamos, y después hay también un proceso iterativo donde hay una parte de aleatoriedad, qué bien que lo dije bien, donde por ahí vos podés correr varias veces el algoritmo y te va a dar algo diferente.
De hecho, no sé si se acuerda cuando empezamos a ver los ejemplos de análisis predictivos. La semilla. Bueno, la semilla era para definir las muestras. Pero en el final de los ejemplos, lo que estábamos viendo era, bueno, estábamos viendo qué tan bueno era el algoritmo para el grupo que más nos interesaba. Entonces, ahí nosotros definíamos, bueno, quiero 3 grupos, o sea, el 1, el 2 y el 3, y después analizábamos qué tan bueno era el algoritmo con los grupos que nos interesaban. Uno de los problemas que tenía con eso, y que tenía a veces con la presentación, es que cuando corría el algoritmo, por ejemplo, el grupo de interés en una pasada era el 2 y en otra pasada era el 3. Entonces siempre me descajetaba la presentación porque tenía todo escrito de otra manera y el gráfico después me parecía con otro. Los clústeres eran los mismos, pero como iba modificando, o sea, el orden, al final le ponía como otro nombre de clúster, o sea, en cada corrida. Pero bueno, eso. Después, en todo caso, repasamos ese ejemplo otra vez. Después tenemos algunos tipos de algoritmos de clustering, donde, por ejemplo, tenemos los métodos de partición, que ese sería el K-means, en donde nosotros decimos, quiero 3 grupos, o quiero 5 grupos, y entonces el algoritmo lo que va a hacer es partir de ese dataset en la cantidad de grupos que yo le dije, y va a buscar las características. Y cada grupo va a tener, o sea, estas condiciones. O sea, tiene que tener por lo menos un objeto, y cada objeto puede pertenecer solo y únicamente a un solo grupo, exclusivamente. No hay chance de que un punto de datos pertenezca a 2 grupos. Después están los métodos jerárquicos, que ahí hay básicamente 2 tipos esenciales que tienen como estrategias inversas. Los algoritmos aglomerativos son los que empiezan con una cantidad de... O sea, primero van empezando por cada observación, o sea, cada línea que yo tengo cada fila que tengo, por ejemplo, en mi fuente de datos, cada uno empieza con un clúster. O sea que si yo tengo 10.000 puntos de datos, voy a arrancar con 10.000 clústeres. Y después va empezando a agrupar hasta terminar con un solo clúster con n observaciones. O sea, cuando lo empecé a leer, o sea, me acordaba, no sé, del anillo del Señor de los Anillos, ¿no? O sea, el anillo de Sauron. O sea, un anillo para controlarlos a todos y atarlos en la oscuridad. Bueno, eso mismo. Pero en definitiva, piensen que es como un árbol de decisión que lo estás empezando a construir de abajo para arriba. ¿Sí? Y por otro lado, están los métodos divisorios, que tienen como una estrategia inversa. O sea, empezás primero con un solo clúster de n cantidad de observaciones, y en cada paso se va dividiendo en 2 hasta tener la cantidad de clústeres que me interesa con una observación de cada uno. Vamos, como que en esencia es un poco la estrategia inversa de la anterior. Así que bueno, hoy que nos vamos a centrar va a ser más que nada en los métodos de partición, y vamos a ver, digamos, el algoritmo de K-means. ¿Sí? Para que se den más o menos una idea de lo que va a estar haciendo, digamos, el algoritmo con cada uno de los grupos de los datos, es tratar de buscar un centro, digamos, que de alguna manera englobe a los grupos que vamos a analizar, ¿no? Entonces, yo le voy a pasar varios datos, o sea, le voy a pasar una fuente de datos,
con sus variables y sus características, y lo que va a estar haciendo el algoritmo es definir para cada uno de esos grupos algún tipo de centro, y que eso va a ser como una suerte de ancla donde, en función de su alcance, va a englobar a los distintos tipos de grupos. Eso, digamos, en algunas figuras, o sea, que son geométricas y que a los demás son simétricas, es muy fácil definir el centro. Porque yo digo, bueno, tengo, por ejemplo, una circunferencia, digamos, el punto que está en el centro, digamos, o sea, va a tener la característica de va a tener la misma distancia para todos los lados, digamos, para todos los puntos de la circunferencia. Entonces, todo lo que esté adentro, claramente va a ser parte de mi grupo. Lo mismo con un cuadrado, digamos. O sea, pero después, los datos en la vida real, lo que nos van a estar generando, van a ser como figuras más complejas, o sea, vamos a tener distintos tipos de agrupaciones. Entonces, cuando yo estaba leyendo sobre esto, me lo imaginaba, por ejemplo, pensando en una comuna, en un barrio, en un partido, o cosas por el estilo, en donde yo digo, bueno, o sea, ¿cómo encuentro, por ejemplo, el punto medio de Recoleta? ¿No? Que es la comuna que tengo resaltada acá, ¿no? Entonces, digo, me puse a jugar un poquito, o sea, con algunos materiales que encontré por ahí. Y lo que estamos encontrando acá es una suerte de centroide, por ejemplo. Entonces, en definitiva, lo que o sea, este tipo de centroide lo que va a hacer es una suerte de ancla que, o sea, va a englobar, o sea, que va a definir, bueno, cuáles van a ser los grupos que nosotros vamos a estar encontrando después. Sí. No, esto era como o sea, una introducción para explicar con alguna analogía, bueno, qué es lo que va a estar haciendo Camins, ¿sí? Porque nosotros vamos a tener una nube de puntos con algunas características, le vamos a indicar al algoritmo cuál es la cantidad de grupos que queremos analizar, y en función de eso va a buscar, digamos, un punto medio de referencia para cada uno de los clusters. Este punto medio, digamos, en el lenguaje de Camins, lo vamos a llamar un centroide. Entonces, la secuencia que va a seguir el algoritmo es la siguiente. Define la cantidad de clusters. O sea, primero le decimos, bueno, quiero, no sé, 5 grupos. El algoritmo lo primero que hace es definir un centro aleatorio para los puntos. Y después de esto lo va a hacer o sea, lo va a iterar hasta que, digamos, no haya tanta variación, ¿no? O sea, que dependiendo del volumen de datos, o sea, si eso lo dejas libre, o sea, puede andar eternamente, que capaz que es lo que está pasando a vos, Luis, o le podés decir, bueno, no, o sea, hace tantas iteraciones y quédate con el mejor. Entonces, lo primero que hace es definir un centro aleatorio para los datos, ¿sí? Que es el puntito rojo que vemos en estos casos. Con cada uno de estos centros, lo que hace este centro es apropiarse de una nube de datos. Digamos, por ejemplo, este se está apropiando de este punto rojo se está apropiando de estos, y este se está apropiando de aquellos, y este se está apropiando de estos segmentos, y este de acá abajo, los puntitos rojos. Y luego va iterando hasta encontrar el centroide, ¿sí?, que mejor explica, digamos, el punto medio de cada uno de estos clusters. ¿Sí? O sea, más o menos el ancla que va a tener cada uno de estos grupos. Si alguno puede y repite lo que dije, a ver cómo se entendió y qué cosas no quedaron claras, sería muy bueno. Sergio, yo me acuerdo que esta pregunta ya te la había hecho una vez y así me acuerdo que me lo señalaste, o sea, me fuiste explicando, no estaba este gráfico y lo entendí bien aquella vez ya. Pero lo que no me había quedado claro es, por ejemplo, los puntitos, los centroides son los puntitos rojos, ¿cierto? No, ese es el centro que define,
aleatoriamente la primera vez. Digamos, lo que hace es más o menos, o sea, esto es, primero arranca por acá, por ejemplo, ¿no? O sea, donde estoy señalando acá. Entonces, lo que está haciendo después es calcular la distancia a cada uno de los puntos. Y sacan como una distancia promedio. De ahí un poco el nombre. Ah, ok. Y a medida que va iterando, o sea, va encontrando un centroide, que es el punto verde, que mejor se ajusta a esa distancia. Sería la distancia promedio, esa era la Sí, respuesta, creo que yo estaba. algo así es lo que hace. Es algo así. Sí, sí, ahora me quedó claro. Esa nube de puntos sería la verde, ¿no? Sería como el más representativo de ese clúster, de ese Correcto. grupo. Vendría a ser lo mismo que estamos poniendo acá, ¿no? O sea, como el centroide de Recoleta, que está acá. Está bien. Que eso va a tener una coordenada, o sea, entre, no sé, 34.59, ponele, y 58,38, ponele. No, sí, pero ese centroide va a tener también, o sea, de vuelta una coordenada que va a ir, no sé, entre acá y acá, por ejemplo. Para esto. Sí. Sí. ¿Avanzamos? Sí, sí, Ah, sí. Sergio, y cuando se vuelvan a actualizar nuevos datos, ese punto verde va a seguir siendo siempre el más representativo del grupo. claro, pero por ahí, o sea, si le pasás nuevos datos, o sea, este centroide en vez de estar acá, por ahí está acá. Y este se corre un poquito, o sea, un poco el problema con este es que, bueno, hay algunos procesos que son aleatorios y por ahí con cada corrida le puede dar algo diferente. Está bien, está bien, está bien. Y el punto rojo es solamente un punto inicial, es como para decir, bueno, a Sí. ver, me paro acá y de acá busco, empiezo a ver las relaciones que hay en base a, no sé, si cargamos nuevos datos, bueno, sí, se va a modificar, entonces el verde va a cambiar de lugar. Es correcto. Bien. ¿El punto rojo es aleatorio, Sergio? ¿Eh? ¿El punto rojo es aleatorio? Sí. Ah, ok. Acá están preguntando si hay un valor n especial para definir ese centro entre todos los demás. No, o sea, yo supongo que lo que va haciendo es arranca por algún lado y después dice, después, o sea, la cantidad de clusters que yo quiero encontrar va a depender un poco del problema, el nivel de detalle que yo quiera y por ejemplo, bueno, después también mi capacidad para accionar sobre eso. Siempre cuento, por ejemplo, el caso de un amigo que, o sea, entró a trabajar en Frávega para el área de email marketing. O sea, y antes de que se creara el equipo de ciencia de datos, o sea, lo que ellos hacían tenían su base de clientes con todos los mails. O sea, Frávega es uno de los retails de electrodomésticos más grandes de Argentina. Digamos, o sea, debe ser el segundo, es uno de los dos más grandes del país. Y, y ellos en su base de clientes, o sea, básicamente hacían 4 distinciones. O sea, de alto nivel adquisitivo, de bajo nivel adquisitivo, le mando mail, no le mando mail. O sea, esos eran sus 4 criterios para armar las campañas de email marketing. Y después, en base a esos 4 criterios, arma manualmente la campaña que se mandaba por mail, ¿no? Cuando entraron con el equipo de Data Science a meterse con esta base de clientes, o sea, en una primera corrida decidieron 29 clusters distintos. Y
Y básicamente dijeron, no, o sea, no, es una locura lo que estás haciendo. O sea, no nos sirve. Y después yo me ponía a pensar, digo, o sea, pero a ver, paremos un poquito. Digo, o sea, el 1% más rico de la Argentina, por ejemplo, gana lo mismo que el 30% de la población. ¿No? Dentro de estos universos de clientes, ¿no estaría bueno distinguir a esa gente? Digamos, o sea, yo creo que sí, o sea, pues si yo puedo identificar dentro de mi base de datos de clientes quiénes son, o sea, el top de la gente que más gana, digamos, o sea, puedo armar como estrategias comerciales específicas para ese grupo. Por ahí el problema era que tal vez fueron demasiados grupos para los que podían manejar y entonces no tenían capacidad para armar 29 campañas diferentes. Pero podrían, digamos, como haberle agregado distintas capas de clustering como para armar algo un poquito más manejable y después utilizarlo. Pero bueno, eso también depende mucho del volumen de datos, o sea, porque si vos tenés 100 casos para analizar, digamos, armar 20 clusters no vale mucho la pena. Digamos, pero bueno, no sé si va por ahí la pregunta, Ale. Buenísimo. Bueno, vamos a ver un poco algunas cosas de práctica. Bueno, ya habíamos cargado Tiders antes, así que bueno, vamos a usar una versión de la encuesta de Cisardi. Acá, en esencia, lo que estoy haciendo es robarle lo que hizo Pablo Casas en la sesión 9. Entonces, el primer paso es explorar un poco el dataset, ¿no? Donde tenemos 48 variables por 5.000 y pico de filas aproximadamente. Entonces, estos son los nombres de las variables, este es el número de la variable, y tengo acá algunos resultados sobre las características de estas variables. Por ejemplo, la cantidad de ceros, la cantidad de datos nulos, el porcentaje de datos nulos y el porcentaje de ceros, el tipo de variable, y otra característica importante que nos va a servir para el ejemplo que estamos usando es la cantidad de datos únicos. ¿Sí? Porque, digamos, para uno de los pasos que vamos a hacer, vamos a crear una variable dummy, y si yo tengo, por ejemplo, para una variable de tipo character, o sea, para una variable categórica, 575 opciones diferentes, lo que va a hacer esto es crearme 575 columnas y lo va a hacer medio inmanejable el problema. Entonces yo necesito, después de esto, quedarme con variables que tengan baja cardinalidad para poder tener un problema manejable y que sobre todo después sea fácil de explicar. ¿Sí? Así que el paso siguiente es definir con qué variables nos quedamos. Entonces, las variables con las que nos vamos a quedar, vamos a definir, por ejemplo, vamos a ver primero las variables categóricas, por un lado, ¿sí? Que las vamos a separar, las filtramos por los tipos character, y después, en base al status, o sea, a esta función, a esta exploración que hicimos, nos vamos a quedar con todas las que, digamos, en la columna de datos únicos sean menor que 10. Así reducimos, o sea, la cardinalidad de las variables. Y después, por otro lado, nos vamos a quedar con algunas variables numéricas. Entonces, las variables con las que finalmente vamos a trabajar van a ser, si tenés guardias, ¿dónde está?
Claro. Si programas como hobby, si tuviste ajustes por inflación, y el salario y la edad. Entonces, a partir de acá, o sea, me olvidé de explicar qué tenía, o sea, qué estaba haciendo cada código, y directamente copié descaradamente el script que nos pasó Pablo y lo repliqué. Así que bueno, elegimos, nos quedamos con un data frame diferente, más chico, seleccionando solamente las variables que tengo acá. ¿Sí? Entonces me quedé con la variable, si tenés guardias, que tiene 3 valores únicos, si programas como hobby, que tiene 2 valores únicos, o sea, si tuviste ajuste por inflación, que tiene 5, y el salario y la edad. Ok. 5 variables para ajustes por inflación. ¿Cuáles son las respuestas? Sí, no, más o menos. Veamos. Me dio curiosidad. No, capaz que es un ajuste, 2 ajustes, pero ahora, Creo que me había olvidado ese pequeñísimo detalle. está puesto en, en letras. Okay. ¿No ves? Sí, sí, sí. Es no, 3, 2, 1. ¿Sí? El paso siguiente es transformar todas las variables, o sea, que tenemos todas las variables categóricas, a una variable de tipo dummy. ¿Saben lo que es una variable de tipo dummy? ¿Alguien sabe? No, yo no. Hay algunos algoritmos que solamente, o sea, funcionan con variables numéricas. Entonces, una forma de pasar una variable de tipo character a una variable numérica es creando una columna por cada una de las posibilidades que tiene, las categorías que tiene esa variable, y se le llama dummy porque esa columna nueva que crea, las únicas variables posibles que puede tener es un 0 y un 1. ¿Sí? Entonces, ahora lo que estamos haciendo en este paso es justamente crear esas variables dummy, y con este glimpse vamos a ver digamos, los primeros registros de cada uno. Entonces fíjense que acá, por ejemplo, nosotros teníamos la primera pregunta, era si tenés guardias. Entonces, esa primera columna tenía 3 posibles respuestas. No tengo guardias, si tengo guardias activas o tengo guardias pasivas. Y fíjense que por ejemplo, si una persona respondió que no tenía guardias, le va a aparecer en esa columna un 1 y en las otras 2 columnas un 0. Lo mismo, por ejemplo, para programas como hobby. O sea, de esa pregunta que tiene 2 posibles valores, nos va a crear 2 columnas diferentes. Programas como hobby igual a no, y programas como hobby igual a sí. Y fíjense que cuando tiene un 1 en una columna, en la otra columna tiene un 0. La siguiente fila tiene un 1 en sí y un 0 en no. Y así sucesivamente. Esto es una variable. Esto es lo que se llama una variable dummy. Sergio, pensé que iba a ser como, por ejemplo, no iba a ser todo 0, 0, 0 y sí iba a ser todo 1, digamos, pero la idea es que sea diferente nomás. Claro, pero por ejemplo, no sé, tenemos otra columna que es de tipo carácter que tiene 5 variables diferentes, o sea, 5 valores posibles. No, 1, 2, 3 y más de 3, como acá. Claro. Y de vuelta, o sea, en función de cada uno de los valores posibles, o sea, en este caso, de esta variable original, creó 5 columnas, porque, o sea, una columna por cada una de las categorías que tenía la variable original.
Por eso les decía al principio que, por ejemplo, de esta variable que tipo carácter que tiene 1366 posibilidades, que es la variable 18, o sea, que son las distintas formas de escribir, o sea, con todos los lenguajes y programas y plataformas para que labura una persona. No. Sería imposible poder armar todo eso, digamos. O sea, pero lo que estamos haciendo acá, al crear un variable dummy, es por cada una de las categorías de la variable categórica original, va creando una columna y en función de la respuesta original va poniendo unos y ceros en las columnas correspondientes. Sergio, te hago una consulta, y esta sería la forma más práctica para convertir así una variable carácter en binaria, ¿no? Porque la convierte en binaria. Porque te abre diferentes categorías. Por ejemplo, acá si son dos está bueno, porque son dos solamente, pero si son tipo 8 respuestas, cuanto más cantidad de categorías, más columnas va a tener esa variable. Sí. Entonces como que es medio complejo, pero sería la forma más fácil para abrir una variable. Sí. Para abrir una variable en realidad en las diferentes observaciones. Sí. Sí, es la forma más sencilla. Está bien. A ver, depende del problema. O sea, si vos necesitas no sé, las 15 categorías y podés, o sea, después hacer acciones para esas 15 categorías, está bien. El tema es que cuando trabajas con demasiadas categorías, o sea, después es más difícil explicar, digamos, o sea, y a menos que tengas la capacidad de hacer cosas súper específicas, automáticamente, después es complejo manejar todo eso. Digamos, gestionar todo eso en la práctica. ¿Sí? Entonces, pero bueno, se entendió más o menos qué es una variable de dummy y cómo se generó. Sí, sí. Bueno. Después el siguiente paso es escalar las variables numéricas. Esto a veces también, digamos, depende, también se lo llama normalizar una variable numérica, se lo suele llamar normalización y cosas por el estilo, pero en esencia es esto. Yo tengo un montón de puntitos. Esta es mi parte favorita del Art Attack. Sí. Y tengo una línea de referencia. Imagínense que la línea es recta. ¿Sí? Entonces imaginen primero que tengo una variable que es sueldos, ¿no? Que eso está en miles de pesos. Lo que estamos haciendo al escalarlos o al normalizar los datos es ver a cuántos desvíos estándar está cada uno de los puntos respecto de esta referencia que va a ser el promedio. Entonces, con el valor que se queda después es con esa distancia. ¿Me explico? Voy de vuelta. Imaginemos que tenemos primero los sueldos por un lado, ¿no? O sea, estamos analizando los sueldos y esta línea que nos estamos imaginando con muchísimo esfuerzo e imaginación y creatividad, nos estamos imaginando que es una recta que representa el promedio. Lo que hacemos al normalizar es pasar este valor que puede llegar a ser, no sé, 150.000 pesos, por decirte algo, es ver a cuántos desvíos estándar está este punto del promedio. Y me quedo con ese valor, con esa distancia. Así después, la otra variable, que es la edad, o sea, que eso va a estar entre un rango para este caso específico, entre, por ejemplo, 18 y 65 años, va a ser lo mismo. O sea, voy a tener otra nube de puntos diferente, entonces esta persona que por ahí tiene 50 años,
lo que va a hacer es el algoritmo, al escalarlo o al normalizarlo, es pasarlo de vuelta a una distancia entre el punto y el promedio, que lo va a calcular en función de la cantidad de desvío estándar que está cada uno de estos puntitos sobre el promedio. Entonces, eso es lo que llamamos escalar o normalizar datos. Entonces, eso lo que me permite hacer es poder comparar dos variables que están en magnitudes totalmente diferentes. Está bien, yo lo que voy a hacer para normalizar es comparo con la cantidad o la distancia de desvíos estándar que tengo de las diferentes variables. No me importa cuál sea la variable porque yo me manejo con los desvíos. Claro, en realidad, o sea, le interesa, o sea, internamente para cada variable. Entonces, eso lo que me permite es, por ejemplo, poder correlacionar una variable como los sueldos, que están en una magnitud de decenas de miles de pesos, contra otra variable como la edad, por ejemplo, que está en una escala de decenas. Está bien, es para comparar papas con batatas. Tal cual. Bien. Entonces, en esencia, lo que tengo después es esto, ¿no? O sea, es para cada una de las filas, o sea, de las variables numéricas, tengo una referencia de distancia, por ejemplo, del sueldo y de la edad respecto del promedio. Entonces, este está por debajo del promedio a 0,012 desvío estándar. Este está por arriba del promedio, en la edad, en un desvío estándar, digamos, en 1,03 desvío estándar. Y así sucesivamente para cada uno de los puntos. Sucesivamente para cada uno de los puntos. Uy, la puta. No me esperaba. Y después tenemos el famoso y bien querido algoritmo de Cummings. Entonces yo le digo, o sea, guardame todo esto en un objeto que se va a llamar fitCluster, y con la función Cummings le digo, de mi data frame, quiero tres grupos. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué tiene fitCluster. Tiene algo así. Me dice, bueno, la fila 1 va a estar en el clúster 1. La fila 2 va a estar en el clúster 2. Y la fila 3 va a estar en la fila 1, la 4 en el 1, y así sucesivamente con los 5.982 casos que estamos revisando. ¿Se entendió este paso? Sí, este es el más simple, de hecho. Sí, o sea, le digo, bueno, listo, de mi data frame, bueno, quiero tres grupos. Y bueno, lo que hace es eso. No, este pertenece al 1, este pertenece al 2, este pertenece al 1, este pertenece al 1, este al 2, este al 3, este al 2, al 2, al 2, así, y así sucesivamente con cada uno de los casos. Entonces, teniendo el clúster ajustado al que pertenece cada uno de los casos, lo agrego como una columna al data frame original. Y ahora, por ejemplo, ahora Bedfit tiene una columna que se llama cluster, y después podemos
visualizar esos resultados. Y ahí podemos ver cómo se comporta cada uno de los clústeres. Por ejemplo, con las variables que tenemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el clúster 1, que es el rojo, en el salario mensual bruto, digamos, es el punto más alto. Después, en la edad, es el punto más bajo, o sea, que está la gente más joven. Son los que no tienen guardias. En la respuesta no tengo guardias, o sea, es el punto más alto. O sea, que tienen pocas guardias pasivas activas y pasivas. Respecto a la programación como hobby, suelen programar como hobby, o sea, porque acá es la opción que sí. La cantidad de ajustes que tuvieron en 2019 fue casi prácticamente nula, o sea, no tuvieron ajustes. Y eso es más o menos las características de este clúster. El clúster 2, que es este color mostaza, lo que tenemos es, por ahí los sueldos más bajos, es un grupo un poco más maduro, o sea, el clúster 3 es de la gente más grande, no hacen guardias, después que otro punto tenemos arriba. Sí programan más como hobby, que a diferencia del clúster 1, después casi el 70% tuvo 2 aumentos. Estos tuvieron un poquito más de suerte. O sea, porque prácticamente ninguno no tuvo ningún aumento. ¿Sí? Y después, bueno, esa era, digamos, como la parte visual, y acá tenemos las características de cada uno de los sueldos. Bueno, acá le falta un poquito de limpieza, ¿no? Porque dudo que haya gente que esté cobrando 5.126.969.592 pesos con 40 centavos. Pero bueno, el clúster 1, por ejemplo, la edad es de 30 años, el del clúster 2 31,65 y el clúster 3 33,33. En el caso de las guardias activas, que no, en el clúster 1 es en el 0,92% de los casos, en el clúster 2 0,94%, y así sucesivamente. Y después lo que vamos haciendo es buscar, ¿no?, las variables que sean más significativas para nosotros, que más nos interesen, y con eso es lo que nos terminamos quedando. ¿Sí? Pero acá tenemos, o sea, cada uno de los valores para cada uno de los clústeres. Y bueno, comentario aparte, hasta los comentarios del script le rodea. Esto era lo que originalmente estaba en el script de Python. Después lo saco un toque de recursos humanos, pero un uso muy copado de esto, o sea, de también, o sea, para que vean también, o sea, la cantidad de aplicaciones que puede tener esto. Creo que por mayo o abril, o sea, hubo una iniciativa de la comunidad de R de Hispanoamérica, de hispanoparlante, que fueron los 30 días de gráficos. En esencia hicieron algo parecido a lo que está haciendo Luis con su secuencia de gráficos de su empresa. Pero bueno, acá pusieron un calendario de 30 días, en donde en cada uno de los días tenías que, digamos, compartir un gráfico distinto. En el día 10 habían propuesto, bueno, trabajar con paletas de colores. Y ahí
esta flaca Ariadna Angulo Brunet, que de base es psicóloga, pero por ejemplo, lo que hizo para el día 10 fue, en función de algunas fotos de sus vacaciones, sacó una paleta de colores, ¿no? Entonces dije, bueno, yo como no me fui a Tailandia, digo, voy a usar una foto de mí. Entonces, esta es la foto que cargué, ¿no? Así que bueno, el paso a paso de esto es, cargo la librería, o sea, las librerías que voy a usar, o sea, que son distintas de las que estaba usando antes, o sea, agrego una librería nueva que se llama JPG, uso la librería Sketch después para definir un gráfico, y después otra para ver, para hacer el gráfico con otras fuentes. De esta librería uso esta función read.jpg y le cargo el archivo de la foto. Y que el archivo de la foto, para que vean, o sea, pesa 300 megas. ¿Sí? Y acá es lo que le estaba diciendo, o sea, es un array grande, digamos. O sea, ¿sí? Entonces, cuando quiero ver la clase que tiene, digamos, la foto, o sea, me dice que es un array. Es un tipo de objeto que hasta este momento no lo habíamos visto nunca en el club, digamos. O sea, y acá, en este libro, o sea, en este libro online, que es una introducción a R, o sea, lo que está explicando, digamos, o sea, cuando está hablando de matrices y de arrays, es que son vectores multidimensionales. O sea, cuando yo defino un vector común, como por ejemplo el que pusimos acá para ver esto, digamos, para ver, por ejemplo, las variables con las que me quiero trabajar, digamos, es un vector común. O sea, que es lo que a veces definimos como valores y demás. Y esto tiene una sola dimensión. O sea, si yo veo corro esto, o sea, tengo como una sola línea, una sola fila de datos con las cosas que le puse adentro. En cambio, en las matrices, digamos, por ejemplo, vas a tener dos dimensiones, o sea, el largo y el alto. O sea, que eso, digamos, cuando, por ejemplo, haces una matriz de correlación y cosas por el estilo, la posición de los datos importa. Incluso también importa la diagonal, ¿no? Pero bueno, ya nos vamos a meter con eso en algún momento. Y los arrays, a diferencia de las matrices, pueden tener más dimensiones, o sea, pueden ser cubos, hipercubos y otras formas. Esta parte de la estadística está buenísima, por lo menos para verla, digamos, y para tratar de entender conceptualmente de qué se trata, porque ya, digamos, o sea, nada, a mí me vuela la cabeza, o sea, y la imaginación y la cabeza que tuvieron que tener las personas que idearon este tipo de cosas es tremenda. Pero, por ejemplo, una de las cosas que quería mostrarles con esto es esta de acá, ¿no? O sea, estamos trabajando con una imagen que pesa 300 megas, que tiene, de alguna manera, un ancho y un alto de 4160 por 3120, y que a su vez, o sea, tiene como 3 capas, o sea, de datos. O sea que acá básicamente tenemos 4160 filas y 3120 columnas. Tranca. El siguiente paso es convertir este array en un data frame. Y bueno, o sea, lo pasamos con data frame y vamos guardando distintos, o sea, en el eje X, cada uno de los valores no sé qué está pasando ahí. Dimensión. Ahí entendí.
sea, o sea, lo que está haciendo acá es crear como un eje de coordenadas, ¿sí? O sea, para el eje X y para el eje Y. Entonces va desde 1 hasta 3120, que es, digamos, este valor de acá, y desde 4160 hasta 1, o sea, en función de los valores que tienen. Y después, para cada una de estas capas, o sea, en las imágenes digitales vos tenés, o sea, como una composición de colores, o sea, de rojos, verdes y azules. Entonces, como tenés 3 capas, o sea, para construir, digamos, el color de un píxel, por ejemplo, lo que está haciendo es justamente sacar, digamos, el valor de rojo, el de verde y de azul para cada una de las coordenadas de la foto. Esta parte es como media delirante, así como tiene un componente místico bastante interesante. Así esa, me gusta mucho esa parte. Sergio, tengo una pregunta capaz que nada que ver, pero cada una de las coordenadas serían cada uno de los píxeles de la foto, Claro. o no tiene nada que ver. Sí. Es eso. Es eso. La verdad es que explicar qué aprendí hoy en el club van a pensar que estuve, no sé, consumiendo alguna sustancia, no sé. Sí, o sea, es medio alucinógena esta parte, pero bueno, o sea, es... No, pero por eso le decía, ¿viste? O sea, que esta parte de los arrays, o sea, son cosas que a mí por lo menos, o sea, conceptualmente me gusta escuchar y me gusta hablar, o sea, no sé, me acuerdo mucho, o sea, de una clase de estadística, o sea, cuando estaban hablando de la maestría, cuando estaban hablando de hiperplanos, vos tenés, por ejemplo, digamos, un punto, o sea, en una referencia de datos en 3 dimensiones. Entonces o sea, la forma de simplificar eso es, por ejemplo, imaginar que ese punto le estás iluminando desde arriba y que los ejes forman un triángulo y en base a eso vos ya podés empezar a calcular un montón de cosas, o sea, simplificando el problema a trigonometría. Digamos. Esas cosas me parecen fabulosas, me parecen brillantes y me encantan. Digamos. En esto básicamente estamos haciendo algo que se relaciona con eso, digamos. Estamos como descomponiendo la foto en 3 capas. Entonces, una de las capas va a ser la de rojos, otra de verdes y otra de azules. Entonces, después para cada uno de esos píxeles o de puntos o de coordenadas de la foto, me estoy quedando con el valor de cada una de esas capas. No. ¿Y la cantidad de capas depende de cuán nítida sea la foto, o nítida, o no tiene nada que ver con eso? No, me parece que no. O sea, creo que lo que te va a dar la nitidez o va a ser como mayor cantidad de píxeles en este caso. Pero después el Claro, porque píxel se puede va a ser blanco y descomponer. negro y ser completamente nítida y blanco y negro. Claro, pero después el píxel se va, o sea, a descomponer en 3 colores. No sé si habrá, digamos, ya ahora con las tecnologías más modernas, si habrá, digamos, como algo más complejo, digamos, que el rojo, el verde y azul. ¿No? Pero bueno, en esencia es esto. ¿No? Bueno, Capaz acá, que una foto tipo de esas de Instagram con filtros y todas esas boludeces, quizás eso te agrega diferentes capas. No sé, estoy pensando. no creo, porque en definitiva lo que está haciendo es modificar digamos, la paleta de colores. Entonces vos cuando agarras, por ejemplo, una foto de Instagram que tiene algún filtro, lo que estás haciendo es quedarte con esa última imagen, que va a tener una codificación de rojos, verdes y azules diferente que la foto original. Está bien. Habría que probar. Bien. Y bueno, el siguiente paso es crear los clusters, que para este ejemplo en particular, así vamos a hacer algo bien tranqui, vamos a crear 20 clusters diferentes. Y esto tarda menos de un minuto. O sea, con esta tabla de estas dimensiones y demás, o sea, va a tardar aproximadamente, o sea, menos de un minuto. Depende igual también de la máquina. Y acá
la fórmula es un poquito diferente, porque primero le pasa el data frame, y, o sea, de todas las filas, pero de las columnas R, G y B. O sea, son de estas personas. Y quiere 20 centros, y acá la cantidad de iteraciones máximas es de 30. O sea que va a buscar un centro una vez, va a buscar un centro una vez y después va a definir un centro de vez. Después va a repetir y va a probar con otro centro, o sea, y después va a repetir y va a usar otro centro, ¿sí? Y acá lo que le estamos diciendo, bueno, o sea, hacerlo 30 veces nada más. Porque si no, o sea, no termina más. Y después el resultado... Y si no por defecto, ¿cuánto hace? No tengo ni idea. O sí o sí hay que poner. No tengo ni idea, pero puede tardar un montón. Pero puede tardar un montón. Y después, bueno, o sea, con lo que te quedas con eso es con un data frame que va a tener estructuras, o sea, diferentes. Y que, bueno, acá, por ejemplo, los centros van a ir de 1 al 20 para cada una de estas 3 capas. Y así estamos. Y después de acá, con lo que nos quedamos es con cada uno de los centros. Entonces la paleta de colores de acá va a ser esta. Acá de vuelta, creo que esta es una función del paquete JPG. Y entonces, en función de los centros, de estos, va sacando, digamos, o sea, el código hexadecimal de cada uno de los colores. Y eso ya después lo puedo utilizar, o sea, lo puedo, por ejemplo, o sea, utilizar en alguna, digamos, en algún gráfico. Entonces, de la encuesta de CISARMY, elijo 2 variables, o sea, el puesto y el sueldo bruto. El siguiente paso que hice es agarrar, bueno, ya que tengo 20 colores, voy a usar los 20 colores, entonces me quedo con 20 puestos, o sea, que son los que tienen la mayor cantidad de respuestas, y me los guardo en un vector. Entonces, después para la parte de análisis lo que estoy haciendo es filtrar, digamos, o sea, de la variable puestos, las 20 principales respuestas, las agrupo por puestos, le calculo el sueldo promedio, después desarmo el grupo para poder, digamos, hacer el gráfico, y después hago el gráfico, donde primero ordeno, o sea, toda la variable de puestos en función del sueldo promedio, así me aparece el sueldo más alto primero, el sueldo promedio más alto y después los siguientes. En la columna I voy a agregar el sueldo promedio, y el relleno va a ser, de los colores, va a ser por puestos. Cosa que en la vida real no debería hacerlo, pero bueno, acá como lo que quiero mostrar es la cantidad de colores que podemos obtener, no nos importa nada. Bueno, la posición de cada una de las columnas, y le digo, bueno, los valores de rellenos, tomámelos, o sea, de los centros que calculé antes. Después, bueno, nada, corrijo la variable, o sea, para que aparezca el puntito de separador de miles acá, roto el gráfico, le modifico un poco el estilo de fondo, le agrego los títulos, y me queda este gráfico horrible, pero con 20 colores diferentes. En base a los colores que sacamos de la foto de acá. Bien. Y eso, digamos, es otra aplicación de Camins, por ejemplo. Ahora, la semana que viene, por ejemplo, uno de los clientes de Data quiere trabajar, por ejemplo, en optimización de clientes morosos. Entonces,
en la optimización de la gestión de cobranza de clientes morosos. Entonces, seguramente vamos a hacer un primer experimento con Camins para ver, bueno, 4 grupos de clientes, y en base a eso ver, bueno, qué acciones podríamos tener para asignarlo efectivamente a... Pero bueno, en la vida real, por favor, no hagan un gráfico así, ¿no? Estoy pensando que igual esto de la foto también podría ser tomar imágenes corporativas. Bueno, de repente, está bien, se pueden copiar directamente los colores, ¿no? Pero si no, podría ser otro. Si no sabes qué colores usar, tomar imágenes corporativas, o si tampoco lo tiene muy definida la empresa, que es medio cualquier cosa, bueno, tomar diferentes fotos que lo representen para hacer los gráficos, no sé. Sí, yo para saber lo que tengo ganas de hacer con esto es agarrar, por ejemplo, la foto de los empleados de una compañía y sacar la paleta de colores y ver si eso va variando en los distintos niveles jerárquicos, ¿no? Entonces me imagino, por ejemplo, una zona como, no sé, como Salta. O, no sé, o pensemos en Brasil, donde tenés una gran diversidad racial. Y bueno, a ver, ¿cuál es la paleta de colores de las caras de los directivos versus la paleta de colores de la gente que está, digamos, en la base de la pirámide organizacional? Entonces, en base a eso, bueno, ver, o sea, realmente qué tan diversa es la compañía, digamos, de una manera llamativa, digamos, o sea, porque creo que después hay formas más prácticas de todo eso. Pero podrías, digamos, como ver como la gama, o sea, la paleta de colores de una empresa y en base a eso decidir, también ver. Yo había compartido hace un tiempo, y si no lo buscan, el proyecto Pantone, que es de una fotógrafa que hace eso. Una fotógrafa negra de Francia, creo que es, y ella lo que hace es sacar fotos por todo el lado, por todo el mundo, y pone la foto y el nombre de la foto es el número de la paleta. Entonces ella lo que demuestra es que en ningún lado de todo el mundo donde ella sacó fotos hay ni blanco ni negro, sino que está toda la paleta de colores, toda, y en ninguno está exactamente el color, ni blanco ni negro. Bueno, nada, y así trabajó un montón de... Está buenísimo, a mí me encanta. Está buenísimo. Sí, la verdad está bárbaro. Pero bueno, ¿no? ¿Viste? O sea, tenía ganas de hacer eso más que nada como para llamar la atención. Hacer algo llamativo. Porque para ver la diversidad de una compañía, digamos, hay formas más sencillas de verlo. Pero bueno. Va a ser más impactante, digamos, verlo de esa manera. Estaría bueno. Sí. Pero bueno, con el tema de los gráficos a veces o de los análisis hay que buscar ese tipo de cosas, ¿no? O sea, digamos, todo va a ser un equilibrio, por ejemplo, entre el efecto wow, que podría llegar a ser esto, y el efecto clareado, ¿no? O la clareada, ¿no? Entonces, entre esas dos cosas, vos tenés que buscar un balance siempre, ¿no? O sea, en qué momento necesito causar impacto y en otro, bueno, en qué momento necesito aportar claridad. Yo siempre cuento que, por ejemplo, los gráficos del Sankey, o sea, estos que son como flujos, o sea, entre categorías, los uso mucho en presentaciones comerciales porque llaman la atención, pero en la práctica no, porque la gente no lo entiende. Entonces, claro, dependiendo para quién está destinado, sí. Entonces digo, o sea, y capaz que es la misma persona, o sea, de hecho. O sea, que la beta dice, qué bueno que está eso, lo quiero. Y después la persona, no, sabes que no lo entiendo. Bueno, te dice un gráfico de barra. ahí está mejor, listo, buenísimo, nos quedamos con el gráfico de barra. Si no, tiene que ir el gráfico con audio, ¿entendés? Entonces ahí vos Claro. atrás explicándolo, esa es buena. Esa es buena. Yo cuando intentaba hacer los gráficos para la encuesta sueldo, me di cuenta que solo se me ocurre en mi cabeza hacer gráficos de barra y me imaginé el meme ese de Dexter que dice I fail you con la foto de Sergio ahí. Te juro.
Igual. No, Con Janet todos los días ahí haciendo catarsis. Pues de hecho, Haciendo catarsis las dos. pues de hecho, o sea, en todo lo que está publicado hasta ahora, digamos, hay un solo gráfico que no es una torta, una barra o una línea. O sea, así que tranqui, ¿eh? Si la foto tiene que estar en alta calidad para anotar los colores, no, por ahí, o sea, lo que te va a dar, o sea, la mayor calidad o definición de las fotos son más puntos. Por ahí, esto es lo que hablábamos, que esta foto tenía 3120 por 4160, por ahí en una foto de más alta calidad, o sea, capaz que se duplica. Pero no, Ahora, lo de la foto se usa para tomar la paleta de colores, solo para eso. sí. Ah, solo para eso, está bien, listo. Sí. En algún momento del año que viene, o sea, me gustaría, el otro día, no sé, estaba escuchando una charla de Nerviarla, de un que habla de afuera, que desarrolla cosas de Internet of Things, y lo que él suele organizar, o solía organizar, era una hackathon de cosas que no sirven para nada. No, porque la foto, al armar un dataset, también puedes armar como un clúster de ese dataset que no serviría para nada. También, no, pero una de las cosas, o sea, que sí me pareció muy piola de esto, o sea, a ver, si bien este gráfico es horrible, o sea, porque uno, no, o sea, acá el color no tiene razón de ser, o sea, es simplemente mostrar la capacidad o sea, del clúster y después, o sea, digamos, cómo lo aplico eso. Pero fíjate que dentro de todo, o sea, la paleta de colores está como bastante armoniosa, digo, o sea, Sí. que eso me parece, o sea, Es muy lindo, de hecho. sí, o sea, y por esa foto de mi hija, o sea, recordemos eso. Después, si quieren, les comparto la foto mía pintada así, como de ahí se puede apreciar un poquito. Cuando vi las fotos de la chica en Asia Duda, me imaginé mis fotos re triste haciendo el gráfico. Claro, o sea, sí, no fotos de Tailandia todavía no tengo. ¿No? Pero fíjense, o sea, En San Bernardo, ¿viste? En San Bernardo todas las fotos los mismos colores, todo re oscuro, re muy bien. En Santa Terraza. El agua todo gris. Claro, en Santa Terracita, digamos. Sí. Pero, o sea, Sergio, lo que vos querés hacer es como solo respuestas incorrectas, ¿viste? Cuando hacen preguntas y te ponen solo respuestas incorrectas, solo respuestas inútiles serían. O solo propuestas inútiles, sí, está bueno. sí. Claro. Pero bueno, de ahí, o sea, después pueden llegar a salir cosas. Entonces, por ejemplo, no sé, hizo un sensor para saber si el gato estaba acostado en el sofá, por ejemplo. Bueno, está bueno. A mí me gustó, ¿eh? Pero, y bueno, y esta hackathon se trata de eso, digamos. Después, otra de las cosas que había leído por ahí era, digamos, como en una clase, digamos, como en un curso de visualización de datos, o sea, había una clase en donde había que hacer gráficos mal hechos. Entonces, por ejemplo, no sé, los gráficos que siempre hace, no sé, Fox News, donde vos decís, bueno, es algo que te aparece chiquitito, pero que en realidad es más grande, o un gráfico de torta, ¿viste? Que no te da 100%, y cosas por el estilo. Bueno, a ver, ¿cómo programamos para hacer un gráfico así? Igual está bueno, porque también te sirve para entender de cuándo Sí. está mal, ¿no? Me parece. Te sirve para ver o sea, cuándo está mal y también, digamos, para programar a fondo, o sea, y encontrar cuáles son las funciones que te van modificando cosas también, ¿no? Claro, claro.
pues ya no es, o sea, solamente truncar un gráfico, o sea, una escala, sino que además tenés que como que romper todo, digamos. ¿Ves? Por ahí sale una buena idea también. ¿Sientes? No, no. Y de hecho, bueno, no sé qué había compartido el otro día de... Ay, que había robado a todo el mundo en Twitter. Bueno, esto ya lo voy a dejar cortar, lo voy a dejar grabado, porque ya es una pelotudez sin sentido. Así que bueno, o sea, los que están viendo la Salimos sin grabación, saber. los vemos en la próxima sesión. Adiós.